Trabajé 10 años sin descanso para construir una vida lejos de ellos, pero mi padre creyó que aún podía ordenarme que mantuviera a mi hermano fracasado. Lo dejé hablar, y luego tomé la decisión que lo cambió todo. Mi nombre es Ethan, tengo 32 años, y pasé la última década tratando de escapar de una infancia que nunca sentí como propia. Mientras otros niños jugaban béisbol en la calle o pedían monedas para comprar helado, yo fregaba pisos, recortaba cupones del supermercado y fingía que no me afectaba ver cómo mi hermano menor, Jason, nunca movía un dedo. Él siempre recibía los juguetes nuevos, los elogios, la porción extra de pastel. Yo recibía sermones, reproches y esa culpa constante que parecía seguirme a todos lados. Aún así, seguí adelante. Trabajé durante años, ahorré cada centavo que pude, tomé 2 empleos al mismo tiempo mientras estudiaba por las noches. Me cansé, me frustré, dudé muchas veces, pero no me detuve. Y finalmente, después de todo ese esfuerzo, conseguí algo que era solo mío. Mi primer departamento. Un barrio tranquilo. Ventanales grandes. Un balcón desde el que se veía el perfil de la ciudad. No era enorme ni lujoso, pero era mío. Cada rincón estaba construido a base de sacrificios reales. Me había mudado apenas 3 semanas antes de que todo ocurriera. Todavía recuerdo el olor a pintura fresca mezclado con café la primera mañana que desperté allí. No tenía ni siquiera una base para la cama, solo un colchón en el suelo y cajas sin abrir por todas partes. Pero aún así, sentí algo que nunca había sentido antes: paz. Por primera vez en mi vida, nadie gritaba detrás de las paredes. Nadie me pedía dinero. Nadie me reclamaba nada. Podía respirar. Podía quedarme en silencio. Podía empezar a construir una vida bajo mis propias reglas. Hasta que llamaron a la puerta. Eran alrededor de las 7:30 de la mañana de un sábado. Lo recuerdo con claridad porque pensaba dormir hasta tarde por primera vez en meses. Nada de alarmas, nada de correos laborales, nada de obligaciones. Solo yo, una manta y tal vez unos panqueques si me sentía con energía. El golpe comenzó suave, casi como un toque tímido, pero en cuestión de segundos se volvió insistente, agresivo, como si alguien intentara entrar a la fuerza. Gruñí, salí de la cama y caminé medio dormido hasta la mirilla, pensando que quizá era un vecino con un problema o un paquete mal entregado. Pero cuando miré, el estómago se me hundió. Era mi padre. Y detrás de él, con los brazos cruzados y esa expresión autosuficiente que había odiado desde niño, estaba Jason. Dudé. Algo no encajaba. No había hablado con mi padre en semanas, y la última conversación terminó con él acusándome de olvidar mis raíces. Por un segundo pensé en no abrir. Pero esa parte mía entrenada durante años para no ser descortés, para ceder, terminó ganando. Abrí apenas la puerta, todavía despejándome el sueño. Buenos días, dije con la voz ronca. ¿Todo bien? Mi padre no perdió tiempo. Empujó la puerta y entró como si el lugar le perteneciera. Jason lo siguió arrastrando un bolso deportivo viejo, mal cerrado, como si no lo hubiera lavado en años. Me quedé paralizado mientras caminaban por la sala, miraban alrededor y se instalaban con total naturalidad. Mi padre se sentó en el brazo del sofá. Jason dejó caer el bolso al suelo y se tiró en el asiento como si estuviera en su propia casa. Tenemos que hablar, dijo mi padre. ¿Sobre qué? Pregunté sin moverme. Señaló a Jason con la cabeza. Va a quedarse aquí un tiempo. Parpadeé. ¿Cómo? Necesita un lugar para recuperarse, continuó, como si todo estuviera planeado de antemano. Tú tienes espacio. Es lo lógico. Jason no dijo nada. Solo mascaba chicle, moviendo la pierna con aburrimiento. Mi departamento era de un solo dormitorio. No tenía sofá-cama. Apenas tenía suficientes toallas para mí. Y aún así, lo daban por hecho. Negué con la cabeza. No. Lo siento, pero eso no va a pasar. Mi padre arqueó las cejas, como si hubiera hablado en otro idioma. Ethan, no seas egoísta. ¿Egoísta? Repetí, alzando la voz sin querer. Acabo de mudarme. Trabajé 10 años para llegar aquí. Esto es lo único que tengo. ¿Y quieres que lo entregue para que él, qué? ¿Se quede indefinidamente? Es tu hermano, respondió mi padre, como si eso lo justificara todo. Es familia. Miré a Jason. Ni una disculpa. Ni una explicación. Solo esa sonrisa confiada que siempre decía, al final, igual consigo lo que quiero. Respiré hondo. ¿Y qué pasó con tu departamento? Le pregunté directamente. Se encogió de hombros. No pagué el alquiler. Eso fue todo. Sin vergüenza. Sin culpa. Como si las consecuencias no existieran porque alguien siempre iba a rescatarlo. Mi padre se levantó y se acercó a mí con gesto solemne. Ha pasado por momentos difíciles. Tú no lo entiendes porque últimamente todo te ha sido fácil. Me reí. ¿Fácil?
Trabajé en 2 empleos y estudié durante 6 años. Dormí en mi auto 3 meses en 2017 porque te negaste a firmar un contrato conmigo. No me hables de cosas regaladas. Su rostro se endureció, pero insistió. Esto es temporal. Unas semanas. Hasta que encuentre trabajo. Iba a responder cuando Jason habló por fin. Relájate. No es para tanto. No te voy a molestar. Ahí entendí todo. No era una petición. Era una orden disfrazada de favor familiar. No, dije con firmeza. No se queda aquí. Mi padre me miró con frialdad. ¿De verdad vas a darle la espalda a tu propio hermano? Ustedes me dieron la espalda hace años, respondí en voz baja. Hubo silencio. Por primera vez, no sentí culpa. Sentí claridad. Entonces mi padre dijo algo que lo cambió todo. Ni siquiera tendrías este departamento si no fuera por nosotros. Miré alrededor. Las paredes que pinté yo mismo. El sofá que armé con mis manos. La mesa restaurada los fines de semana. Cada hora, cada sacrificio, cada esfuerzo había sido mío. Reí. No de alegría. De incredulidad. ¿De verdad crees que les debo algo? Por primera vez, Jason apartó la mirada. Mi padre no respondió. Y en ese momento entendí que ya no estaba dispuesto a seguir cargando con una historia que no me pertenecía. Nunca fue un hombre que aceptara que pusieran en duda su autoridad. Lo supe en el instante exacto en que, con una calma inquietante, dijo. Si no vas a hacer lo correcto, quizá tengamos que obligarte. En ese momento, todo dejó de ser incómodo y pasó a ser abiertamente amenazante. Y eso solo fue el comienzo. Yo estaba descalzo, de pie sobre el suelo de madera del departamento. El frío de la mañana subía lentamente por mis piernas mientras mi padre me miraba con algo que ya no era decepción. Era una advertencia. No gritó. Eso lo hacía peor. Ese tono controlado, pasivo, casi condescendiente, que conocía demasiado bien. El mismo que usaba cuando castigaba sin levantar la voz, cuando lograba hacerte sentir exagerado por atreverte a cuestionarlo. ¿Me estás amenazando ahora? Pregunté en voz baja. No dramatices, respondió con desdén. Solo digo que a veces hay que recordarte cuál es tu lugar dentro de la familia. ¿Mi lugar? Repetí, incrédulo. ¿El de padre suplente? ¿Niñero permanente? ¿Cartera ambulante? Jason soltó una risa seca. Vamos, Ethan, deja de actuar como si fueras una víctima. Me giré hacia él. ¿Quieres hablar de actuación? Has pasado toda tu vida fingiendo esfuerzo. ¿Cuántos trabajos dejaste solo este año? Se encogió de hombros, sin el menor rastro de culpa. Los trabajos son una basura. Apreté la mandíbula. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la presión acumulada de años tragándome cada reclamo para mantener la paz. Aquello no era solo por querer instalarse en mi sofá. Era todo lo demás. Los cumpleaños olvidados. El apoyo que nunca recibí. La manera en que mi padre me convirtió en el amortiguador de todos los problemas familiares mientras Jason flotaba por la vida sostenido por expectativas mínimas. Mi padre dio un paso al frente, intentando recuperar el control. Estás exagerando. Él necesita ayuda. Y tú puedes ayudar. ¿Por qué siempre haces esto tan difícil? No respondí. Caminé hasta la puerta y la abrí. Tienen que irse. Ahora. Finalmente se fueron. No con arrepentimiento, sino murmurando palabras como desagradecido y egoísta. Jason se aseguró de cerrar la puerta de un portazo. Esa noche no dormí. Me senté en el colchón, mirando el techo, sabiendo que no iba a terminar ahí. Un nivel así de derecho asumido no desaparece tras un solo intento fallido. A la mañana siguiente comenzaron los mensajes. Mi padre decía que había hablado con mi tía Denise y que ella estaba de acuerdo en que yo estaba siendo irracional. Jason preguntaba si aún tenía una llave de repuesto. Mi padre insistía en que Jason era mi hermano, no un extraño, y que yo tenía una obligación. Para el final de la semana ya estaba bloqueando números sin parar. Dije que no. Eso debería haber bastado. Pero personas como mi padre no respetan límites si no se imponen con fuerza. Una tarde, al volver del supermercado, vi a Jason hablando con el administrador del edificio frente a la entrada. Supe de inmediato que algo no estaba bien. Hola, dije con calma, las bolsas aún en la mano. Jason sonrió como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal, hermano? Solo le estaba diciendo al señor Hernández que antes vivía contigo. Pensé en volver a ver el lugar. El administrador parecía confundido. No mencionaste nada sobre mudarte de nuevo. No lo va a hacer, dije con firmeza, mirando a Jason. No se va a quedar aquí. Su expresión se tensó. Vamos, Ethan. Te dije que ayudaría con el alquiler. También dijiste que no te echarían de tus 2 últimos lugares. Se encogió de hombros. Tenían reglas ridículas. ¿Cómo pagar? Jason abrió la boca para responder,
Pero al notar que el administrador observaba con atención, cerró la boca, tomó su bolso y se marchó murmurando algo inaudible. Me disculpé con el señor Hernández, quien simplemente asintió y me pidió que lo mantuviera informado si surgía algún problema. Esa noche encontré la reja lateral del edificio abierta, sostenida con una piedra. Días después volví a ver a Jason, esta vez sentado en el café de enfrente, observando la entrada del edificio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sonrió y apartó la vista. Empecé a revisar las cerraduras 2 veces antes de dormir. Instalé una cámara en la puerta. Mantuve el balcón cerrado incluso estando en el 10º piso. Aún así, los mensajes no se detenían. Mi padre preguntaba por qué estaba siendo tan cruel. Mi tía Denise insistía en que Jason estaba pasando por un mal momento. Jason me acusaba de creerme superior. Los ignoré todos. Ese silencio solo pareció intensificarlo todo. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Lo recuerdo bien porque estaba trabajando hasta tarde en un proyecto freelance para cubrir gastos pendientes. Cerca de las 10:30 bajé a la tienda de la esquina por algo de comer. No estuve fuera más de 15 minutos. Cuando regresé, la puerta de mi departamento estaba ligeramente entreabierta. Sentí que el corazón se me detenía. Revisé la cerradura. No estaba forzada, lo que solo podía significar una cosa: alguien tenía una llave. Corrí al cajón donde guardaba la copia de repuesto. La pequeña caja de plástico ya no estaba. No se escuchaba ningún sonido dentro del departamento. Entré con cuidado, avanzando en silencio, y abrí lentamente la puerta del dormitorio. Jason estaba allí, tirado sobre mi cama como si le perteneciera. Tenía los zapatos puestos, el teléfono en la mano y deslizaba la pantalla con total calma, ajeno a mi presencia. En el suelo había envases vacíos de comida. La luz del baño seguía encendida. La ducha estaba húmeda. Y mis toallas nuevas, recién compradas, estaban hechas un ovillo sobre el piso. ¿Qué demonios haces aquí?, logré decir, con la voz quebrada. Jason ni siquiera se inmutó. Relájate. Solo me quedo esta noche. Entraste a mi departamento, repliqué. Esto es allanamiento. Usé la llave. Robaste la llave, le espeté. Esperaste a que me fuera y entraste. Se incorporó con fastidio, como si yo fuera el exagerado. Deja el drama. Papá dijo que podía quedarme. Papá no vive aquí. Yo sí. Jason esbozó una sonrisa torcida. Bueno, si hubieras tenido carácter antes, no estaríamos haciendo esto por las malas. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Lo dijo esperando una reacción. Quería que yo retrocediera, como siempre. Para él, esto no era más que otro juego de poder, otro forcejeo que pensaba ganar siendo más descarado que yo. Había crecido viéndome ceder, ante la presión de nuestro padre, ante la culpa, ante la obligación constante. Daba por hecho que volvería a doblarme. Pero esa noche algo se rompió. Caminé hasta el armario, saqué una bolsa de basura y empecé a meter sus cosas dentro sin decir una palabra. ¿Qué diablos estás haciendo? Saltó de la cama. ¿Te vas ahora? Se acercó como si fuera a arrebatarme la bolsa. Retrocedí de inmediato. Si me tocas, llamo a la policía. Me miró con incredulidad. No te atreverías. Me atreví. Y él lo supo. Se detuvo. Nos quedamos frente a frente en silencio. 2 hermanos que hacía años no se hablaban como tales. Ya no éramos familia en ese momento, sino rivales atrapados en una guerra silenciosa cargada de todo lo que nunca se dijo. Cada vez que limpié sus errores. Cada ocasión en la que nuestro padre lo elogió mientras a mí me reprendía. Cada año que pasé arreglando los problemas familiares mientras a él le permitían incendiarlo todo. Ahora te crees superior, ¿no? Dijo finalmente, con los ojos entrecerrados. ¿Crees que eres mejor que nosotros? No creo que sea mejor, respondí. Creo que ya terminé. ¿Se fue? Claro que no, en silencio. Golpeó cosas, murmuró insultos, me acusó de ser frío y desalmado. Pero se fue. Cerré con llave y esa misma noche llamé al administrador del edificio. A la mañana siguiente cambiaron las cerraduras. Creí que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Al día siguiente recibí una llamada del banco. Alguien había intentado abrir una cuenta conjunta usando mi nombre. Mi crédito había sido consultado. También se había activado una línea telefónica nueva a mi nombre. No entendía cómo era posible hasta que recordé algo que me heló la sangre. Un año antes de mudarme, había dejado una carpeta con documentos viejos en la casa de mi padre. Papeles que creí haber tirado, una identificación vencida, facturas antiguas, una impresión de mi número de seguro social de cuando intentaba corregir un error fiscal. Siempre pensé que los destruiría después. Nunca lo hice. Ahora estaba frente a un robo de identidad, y tenía bastante claro quién estaba detrás. Ese mismo día presenté un reporte por fraude. Congelé mi crédito.
Pasé horas al teléfono con bancos, buros de crédito y la compañía telefónica. Y durante todo ese tiempo, una idea ardía en mi cabeza con una claridad aterradora: ya no intentaban aprovecharse de mí. Querían ser yo. No estaban cruzando límites. Estaban intentando borrarlos. Y ahí entendí que esto ya no tenía que ver con familia. Esto era una guerra. Tocar fondo no siempre se siente como una caída estrepitosa. A veces es un desgaste lento, una presión constante que no notas hasta que estás sentado en el suelo de tu cocina a las 2 de la madrugada, con una pizza congelada quemándose en el horno, el crédito bloqueado y la confianza hecha pedazos como un espejo roto. Ese era yo, una semana después de presentar los reportes. La mesa estaba cubierta de papeles. Tenía llamadas perdidas de bancos y agencias. También una notificación del arrendador: otros inquilinos habían reportado disturbios. Al parecer, Jason había estado rondando el edificio intentando recuperar lo que era suyo. Las cerraduras habían cambiado. Las contraseñas también. El correo estaba redirigido. Y aún así, me sentía como un intruso en mi propio hogar. Vivía tenso, paranoico, enfadado. Lo peor fue que nadie me creyó. Cuando intenté explicarle a mi tía Denise lo ocurrido, que sospechaba que Jason había usado mis documentos para hacerse pasar por mí, su reacción no fue de sorpresa, sino de indignación. «Estás acusando a tu propio hermano de un delito federal», dijo. «Ethan, ¿te escuchas?» «Sí». Y por primera vez, no retrocedí. «Sí, me escucho perfectamente». Colgó. Días después llamó mi padre. No para disculparse. Ni siquiera para preguntar cómo estaba. Llamó para reprenderme por lavar los trapos sucios, con una denuncia que podía poner a Jason en problemas. «Estás intentando arruinar su futuro por unos papeles y un malentendido», me dijo. «Deberías haber venido a mí primero». Reí con amargura. «La última vez que fui a ti, me ordenaste dejarlo vivir aquí sin preguntarme nada. Siempre tienes todo», estalló. «Siempre lo has tenido. Y ahora quieres patear a tu hermano cuando está en el suelo». Ahí dejé de responder. Corté el contacto por completo. Bloqueé números. Eliminé contactos. No envié despedidas dramáticas ni pedí explicaciones. Dejé que el silencio creciera entre nosotros como un abismo. Porque entendí algo que dolió como una pérdida: ellos no iban a cambiar. Pero yo sí podía. Siempre fui el que mantenía todo unido. El que recordaba cumpleaños, el que asistía a reuniones familiares, el que medía el clima emocional de cada habitación. Sabía cuando mi padre estaba a punto de estallar, cuando Jason iba a causar problemas, cuando mi madre, antes de fallecer, contenía las lágrimas en la cocina. Cargué con todo eso durante años. Y ahora ya no. La primera semana de silencio fue brutal. La culpa apareció como niebla espesa. Me pregunté si estaba siendo cruel. Si realmente los estaba abandonando. Pero bastaba con mirar el reporte de fraude pegado en el refrigerador o los cargos que no reconocía en una tarjeta de gasolina usada en la ciudad de Jason para que esa niebla se disipara. No estaba siendo cruel. Me repetía constantemente que todo lo que estaba haciendo era para protegerme. Esa era la frase que usaba para mantenerme en pie cuando sentía que todo se me desmoronaba. Sin embargo, protegerme no fue sencillo ni rápido. En realidad, fue una de las etapas más duras de mi vida. Mis clientes como freelance comenzaron a desaparecer sin previo aviso. Algunos dejaron de responder correos. Otros cancelaron proyectos a mitad de camino. Yo sabía que no era personal, pero aún así me afectaba. Estaba demasiado distraído, demasiado agotado mentalmente para entregar trabajos con la calidad y regularidad que siempre había mantenido. Cada entrega me costaba el doble de esfuerzo, y aún así sentía que nunca era suficiente. El estrés empezó a manifestarse en el cuerpo. Perdí el apetito casi por completo. Pasaban horas sin que me diera cuenta de que no había comido nada. Bajé de peso de forma visible. Dejé de ir al gimnasio, no por falta de tiempo, sino porque simplemente no tenía energía. Mi piel se llenó de brotes. Mis manos temblaban a veces sin razón aparente. Una mañana me quedé observándome en el espejo más de lo habitual. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida, una expresión de cansancio permanente. No era solo agotamiento físico. Era desgaste emocional. En ese instante supe que había llegado a mi punto más bajo. 2 semanas después del robo de identidad, estaba sentado en una oficina gubernamental esperando que me emitieran una nueva tarjeta de seguridad social. El ambiente era asfixiante. Las luces fluorescentes zumbaban sin parar. El aire se sentía pesado. Personas discutían con los empleados detrás de los mostradores, algunas levantando la voz, otras resignadas. A 2 asientos de distancia, una mujer lloraba en silencio, intentando no llamar la atención. Un hombre mayor, con movimientos lentos, le ofreció un pañuelo. Yo observaba la escena como si no formara parte de ella.
Estaba presente, pero desconectado. Como si todo ocurriera a cierta distancia de mí. Fue entonces cuando revisé mi correo electrónico, casi por inercia. Ahí estaba el mensaje. Un rechazo automático de una reclamación de seguro de departamento que yo jamás recordaba haber solicitado. Leí el correo 2 veces. Luego una tercera. Según el sistema, alguien había intentado presentar una denuncia falsa utilizando mi nombre, mi dirección y mis datos personales. No hizo falta que nadie me lo confirmara. Supe de inmediato que había sido Jason. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió. Salí del edificio sin decir una palabra. Caminé hasta la acera, me senté en el borde del cordón y me cubrí el rostro con las manos. ¿Lloré? Lloré como no lo hacía desde hacía años. No fue un llanto elegante ni silencioso. Fue crudo, desordenado, liberador y devastador al mismo tiempo. No sabía exactamente por qué lloraba. Tal vez por mi identidad robada. Tal vez por la familia que había dejado de ser un refugio. Tal vez por los 10 años que pasé construyendo una vida con esfuerzo, solo para que intentaran apropiarse de ella sin el menor remordimiento. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí sentado. Podrían haber sido minutos o una hora entera. Pero cuando finalmente me levanté, algo era distinto. No estaba mejor. No estaba tranquilo. Pero estaba claro. Sentí como si hubiera tocado fondo, como si ya no existiera un lugar más bajo al que caer. Ahí comenzó la reconstrucción. No hubo anuncios. No hubo publicaciones motivacionales. No hubo promesas grandiosas. Solo decisiones pequeñas, silenciosas y firmes. Lo primero fue poner mis finanzas en orden. Revisé cada cuenta bancaria, cada cargo extraño, cada documento. Presenté denuncias policiales. Firmé declaraciones juradas. Llamé a bancos, aseguradoras y empresas hasta quedarme afónico. Hablé con 3 investigadores distintos especializados en fraude. En una sola semana aprendí más sobre robo de identidad de lo que jamás quise saber. Era agotador. Mental y físicamente. Pero cada elemento que lograba cerrar, cada trámite completado, cada formulario enviado, me hacía sentir un poco más fuerte. Como si lentamente estuviera saliendo de un pozo del que pensé que no iba a poder escapar. Después volví a escribir. No para clientes. Para mí. Al principio fueron textos caóticos. Descargas de rabia. Frases sin estructura. Párrafos llenos de resentimiento. Pero con el tiempo, eso se transformó en reflexión. Escribí sobre mi infancia. Sobre cosas que había normalizado durante años. Recordé la vez que limpié la cocina después de una fiesta de Jason mientras mi padre me gritaba que dejara de exagerar. La ocasión en que Jason robó $500 de mi cajón y culpó al primo Alex. La Navidad en la que entregué mi bono para pagar la factura eléctrica y nadie lo mencionó. Escribir me devolvió algo que había perdido, perspectiva. Me ayudó a entender que no estaba imaginando nada. Que había sido tratado de forma injusta. Que poner límites no era traicionar a nadie. Era cuidarme. Por esos días encontré un foro en línea para personas distanciadas de sus familias. No era Reddit. Era un espacio pequeño, casi invisible. Leí historias durante horas. Algunas eran más duras que la mía. Otras parecían escritas por alguien que me conocía. Un comentario se me quedó grabado. No eres cruel por alejarte. Eres valiente por romper el ciclo. Lo imprimí y lo pegué sobre mi escritorio. Con la mente más despejada, las oportunidades comenzaron a regresar poco a poco. Un antiguo cliente freelance me escribió disculpándose por haber desaparecido. Había sufrido una pérdida familiar y necesitaba ayuda nuevamente. Acepté el trabajo. Cumplí. Hice las cosas bien. Me recomendó a otros 2 clientes. En menos de un mes, tenía la agenda llena otra vez. El dinero volvió a entrar. Cambié el colchón por una cama real. Compré plantas para la ventana. Volví a cocinar comidas simples pero honestas. Una noche cualquiera, un martes sin importancia, preparé pasta con pan de ajo y la comí en el balcón con música suave de fondo. No era nada extraordinario, pero se sentía como estar vivo otra vez. Decidí buscar ayuda profesional. Eso me asustaba. Siempre fui del tipo que resuelve todo solo. Pero hablar con alguien neutral, alguien que no conociera a mi familia y no tuviera expectativas sobre mí, se volvió necesario. Las primeras sesiones con Rachel fueron incómodas. No sabía por dónde empezar. Pero una vez que abrí la puerta, todo salió de golpe. Mi infancia. El favoritismo. La sensación constante de ser un personaje secundario en mi propia vida. Rachel no ofrecía soluciones mágicas. Escuchaba. Validaba. Reordenaba. No te amaron con condiciones, me dijo. Te usaron con condiciones. Esa frase me acompañó durante semanas. Me ayudó a entender que pasé años intentando ganarme un amor que nunca fue libre. Que buscaba aprobación a través de logros, sacrificios y obediencia.
Sesión tras sesión, empecé a soltar esa narrativa. No estaba roto. No era cruel. No era egoísta. Solo estaba cansado de ser el saco de golpes emocional de mi familia. La recuperación no fue rápida ni espectacular. Fue silenciosa. Hecha de pequeñas rutinas, momentos de calma y avances lentos. Un domingo por la mañana pasé frente a una galería de fotografía. Siempre me había gustado la fotografía, pero la abandoné cuando todo se volvió caótico. Entré y pregunté por exposiciones comunitarias. La curadora, Olivia, me habló de una muestra próxima. Deberías enviar algo, me dijo. Lo hice. Caminé por la ciudad con mi vieja cámara. Fotografié grietas, sombras, parejas mayores tomadas de la mano. Envié 3 fotos en blanco y negro. Un mes después, una fue seleccionada para exhibición. No se vendió. No se volvió viral. Pero significó algo. Ver mi fotografía colgada en la pared, con mi nombre debajo, fue una prueba silenciosa de que podía crear algo hermoso sin permiso. Estaba reconstruyendo mi vida. Y aún no había terminado. Entonces llegó la carta. Un sobre común. Sin remitente. Dentro, una sola hoja escrita a máquina. Sin saludo. Sin firma. Crees que esto terminó, pero nos debes más de lo que imaginas. Te arrepentirás de darle la espalda a tu propia sangre. Esto no ha acabado. Sentí como el frío me recorría las manos. Leí la carta 3 veces seguidas. No porque necesitara entenderla mejor, sino porque cada lectura me producía exactamente la misma sensación, una presión incómoda en el pecho, una mezcla de alerta y hastío que no lograba disiparse. El papel era delgado, barato, de esos que se arrugan con facilidad. En una de las esquinas, la tinta estaba ligeramente corrida, como si quien la hubiera escrito no se hubiera tomado ni siquiera el trabajo de cuidar los detalles. Aún así, el mensaje era directo. Inconfundible. No habían terminado. No habían aprendido nada. Y, peor aún, estaban planeando algo más. Mientras sostenía la hoja, tuve una certeza que me recorrió de golpe: esto ya no se trataba solo de mí. Era sobre todo aquello que creían que aún podían reclamar, tomar o manipular. Y por primera vez desde que todo había comenzado, no sentí únicamente el impulso de protegerme. Sentí algo distinto. Más firme. Más claro. Quería justicia. Esa noche no dormí. Dejé el sobre la encimera de la cocina, atrapado bajo una taza de cerámica, como si existiera el riesgo absurdo de que desapareciera si no lo mantenía ahí. Las palabras se repetían en mi cabeza como un eco molesto, imposible de ignorar. Crees que esto terminó, pero nos debes más de lo que imaginas. No hemos acabado contigo. No había firma, pero no la necesitaba. Reconocía ese tono. Esa combinación de victimismo moral y amenaza encubierta. Era la voz de mi padre, disfrazada de autoridad. Y Jason, él no solía expresarse con sutileza ni coherencia, pero jamás tuvo problemas para transmitir mensajes cuando venían acompañados de arrogancia y provocación. Sin embargo, algo había cambiado en mí durante esos 6 meses. Antes, probablemente habría entrado en pánico. Habría llamado, suplicado, intentado razonar, explicar una vez más que yo no era el enemigo, que no merecía ese trato. Ese hombre, el que pedía migajas de respeto a personas que lo consideraban prescindible, ya no existía. El que estaba ahora ocupando su lugar no iba a seguir retrocediendo. Pasé la mañana siguiente caminando de un lado a otro del departamento. Sin música. Sin distracciones. Solo pensando. Al principio, no se trataba de venganza. Al menos eso me repetía. Me decía que solo estaba siendo precavido, que necesitaba anticiparme por si decidían escalar la situación. Pero cuanto más observaba esa carta, más evidente se volvía la verdad: no se trataba de un límite cruzado una sola vez. Esto era un plan sostenido. Un intento deliberado de recuperarme como si aún les perteneciera. Entonces tomé una decisión. No iba a responder con impulsos ni con rabia. Iba a sepultarlos con hechos. Comencé por donde comienzan todas las estrategias serias: la documentación. Saqué cada archivo que tenía guardado. Extractos bancarios, reportes de fraude, capturas de pantalla de mensajes, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales. Armé una línea de tiempo detallada, desde el primer golpe en mi puerta hasta el día exacto en que llegó esa carta. Imprimí todo. Subrayé, etiqueté, añadí notas. Incluso incorporé grabaciones del sistema de seguridad del edificio donde se veía a Jason merodeando la entrada semanas después de haber sido prohibido su ingreso. Luego llamé a la policía y solicité el informe oficial del intento de suplantación de identidad. No fue rápido, pero obtuve un número de expediente. Después contacté a la compañía telefónica y pedí los registros de la línea que habían abierto a mi nombre sin autorización. No estaba presentando cargos todavía. No aún. Pero necesitaba estar listo.
Porque la próxima vez no iba a justificarme. Iba a presentar pruebas. Cuando esa base estuvo firme, hice algo que sabía que tocaría fibras sensibles. Inicié una orden civil de no contacto contra Jason. No esperaba una resolución inmediata. Los tribunales se mueven lento, y no se trataba de violencia física directa. Aún así, tenía suficiente material para demostrar un patrón: ingreso no autorizado, suplantación de identidad, acoso, amenazas. El juez fijó una audiencia para 2 semanas después y aprobó una orden de protección temporal. Eso significaba que Jason no podía acercarse a mí ni a mi hogar sin arriesgarse a ser arrestado. Y cuando llegara el día de la audiencia, yo estaría preparado. Pero no me detuve ahí. Cuanto más investigaba, más comprendía algo inquietante: esto no era solo personal. Era estructural. Mi padre había pasado años habilitando el comportamiento de Jason. Firmaba contratos, cubría deudas, lo rescataba cada vez que todo se venía abajo. Pero ¿y si esa ayuda no era tan limpia como aparentaba? Recordé un comentario casual que mi madre había hecho años atrás, antes de fallecer. Dijo que mi padre solía mover dinero cuando las cuentas se acumulaban. En ese momento pensé que hablaba de tarjetas de crédito. Ahora, con otra perspectiva, esa frase adquirió un peso distinto. Mi padre había tenido acceso a mis cuentas cuando estaba en la universidad. Entré a una cuenta de correo antigua, vinculada a mi banca estudiantil, que no revisaba desde hacía años. Y allí estaba. Como un recuerdo incómodo del pasado. Alertas bancarias de 2014 mostrando transferencias pequeñas pero constantes hacia una cuenta que no reconocía. $50 aquí. 75 allá. Revisé los extractos. Nunca autoricé esos movimientos. Las transferencias se detuvieron justo después de que cambié mi contraseña bancaria esa primavera, tras una fuerte discusión con mi padre en la que me acusó de ocultarle cosas. No tenía una prueba definitiva. Pero no la necesitaba todavía. Tenía un patrón. Y los patrones hablan más fuerte que cualquier negación. Finalmente, comencé a contactar a personas externas. No a la familia. Nunca a la familia. Personas en los márgenes. Mi primo Alex, que había sido cercano a Jason antes de mudarse fuera del estado. Un antiguo compañero de piso de Jason, al que encontré en redes sociales. Incluso una mujer con la que Jason había salido brevemente, Brianne, una bartender que respondió después de varios días. Lo que obtuve no fue una confesión explosiva, pero sí una imagen clara. Alex me contó que Jason solía presumir de saber cómo usar tarjetas ajenas sin ser descubierto. El excompañero aseguró que Jason había intentado usar su identidad para solicitar un alquiler y luego desapareció cuando fue rechazado. Y Brianne, ella confirmó lo que yo ya sospechaba. Jason le había mentido sobre su trabajo, su edad, incluso decía que un tío pagaba sus gastos. Pero un día encontró cartas dirigidas a mí sobre su escritorio. Ella reconoció mi nombre apenas le escribí. No hubo confusión ni preguntas preliminares. Su respuesta llegó rápido, como si ya hubiera escuchado esa historia antes, aunque no de mi boca. Pensé que era su abogado o algo así, me dijo. No es la primera vez que alguien me escribe por este tema. Me explicó, con un tono profesional pero honesto, que lo que yo había reunido todavía no alcanzaba para construir un caso penal sólido en ese punto exacto. No porque fuera falso, sino porque el sistema exige ciertos umbrales. Pruebas acumuladas, patrones claros, reincidencia demostrable. Sin embargo, también fue muy clara en algo que cambió mi perspectiva: todo ese material tenía valor. Mucho más del que yo creía. Esto te da margen, me dijo. Te da control. Y eso, en conflictos familiares, suele ser más efectivo que una denuncia inmediata. Cerré el chat y me quedé mirando la pantalla unos segundos. No sentí alivio inmediato. Sentí enfoque. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de reaccionar y empecé a actuar con intención. Imprimí absolutamente todo. No dejé nada afuera. Capturas de pantalla, correos electrónicos, comprobantes bancarios, mensajes de texto, registros de llamadas. Cada documento fue revisado 2 veces antes de archivarlo. Usé separadores, etiquetas claras, fechas visibles. Cuando terminé, la carpeta era gruesa, pesada, tangible. No era una sensación emocional. Era evidencia. Luego hice algo que, semanas atrás, jamás habría considerado prudente. Le escribí un correo a mi padre. No fue impulsivo. Lo redacté con calma. Leí cada línea antes de enviarla. No había insultos, no había reproches, no había justificaciones. Solo hechos. Lenguaje claro. Directo. Le informé que contaba con documentación suficiente para demostrar un patrón sostenido de acoso, suplantación de identidad y abuso financiero. Le pedí, de manera formal, que cesara todo contacto conmigo y que se asegurara de que Jason hiciera lo mismo.
También dejé constancia de que la audiencia para la orden de restricción estaba programada para la semana siguiente y que, si recibía un solo mensaje más, presentaría el expediente completo ante las autoridades competentes. No cerré con una amenaza. Cerré con una opción. Espero no tener que escalar esta situación. Envié el correo y esperé. El silencio que siguió no fue tranquilo. Fue pesado. Denso. Cada hora sin respuesta se sentía como una decisión tomada del otro lado. Pasaron 3 días completos sin ningún tipo de contacto. Ni una llamada perdida, ni un correo genérico, ni un intento indirecto. Al 4.º día, llegó un mensaje. No era de mi padre. Era de un abogado. Su abogado. La carta era un cese y desistimiento formal. Me acusaban de acoso, de difamación, de causar daño emocional a Jason por hablar mal de él con conocidos en común. Leí el documento completo 2 veces. La primera con incredulidad. La segunda con calma. Y sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque confirmaba algo que yo ya intuía: estaban a la defensiva. Esa carta no buscaba justicia. Buscaba intimidación. Y eso, en términos legales, jugaba a mi favor. La imprimí, la agregué a la carpeta y la envié de inmediato a mi propia abogada. Sí, ya tenía una. Se llamaba Sofía. Había llegado a ella por recomendación de una amiga de mi grupo de fotografía. Especialista en conflictos familiares y abuso financiero. Desde el primer momento fue directa, sin dramatismos. En la consulta le mostré todo. No omití nada. Cada captura, cada transferencia, cada mensaje ambiguo, el intento de suplantación de identidad, el correo a mi padre y la carta del abogado. No frunció el ceño. No dudó. Esto es sólido, me dijo. Tienes algo poco común, un rastro documental continuo. No aislado. Continuo. Me explicó que, si decidía avanzar con cargos o una demanda civil, había base suficiente para hacerlo. Yo no estaba listo para tomar esa decisión todavía. La idea de un juicio seguía siendo pesada. Pero escuchar a una profesional confirmar que no estaba exagerando, que lo que viví no era normal ni justificable, fue un punto de inflexión silencioso. Sofía redactó una respuesta formal al abogado de mi padre. Clara, precisa, sin fisuras. Negando cualquier acusación de difamación y dejando constancia de que cualquier intento adicional de contacto sería considerado acoso. Después de eso, todo se detuvo. El silencio esta vez fue distinto. No tenso. Definitivo. Yo seguí con mi vida. Acepté una nueva oferta laboral, con contrato estable y beneficios reales. Organicé mis trabajos freelance para que ocuparan solo una parte de mi semana. Empecé a hacer voluntariado los fines de semana en un refugio local, enseñando fotografía básica a chicos de escuelas con pocos recursos. Nada sofisticado. Cámaras simples, conceptos básicos y, sobre todo, un espacio donde pudieran expresarse sin ser juzgados. Me hizo bien. Más de lo que esperaba. También hice nuevos amigos. Personas que no me conocían por mi rol dentro de mi familia. Para ellos yo era solo Ethan. Un tipo normal. Con gustos simples. Fotografía nocturna, películas viejas y una obsesión persistente por mejorar una receta de pasta. Aún así, no tiré ese sobre. El del cese y desistimiento. Lo guardé. Ahora descansa en el fondo de un cajón con llave, debajo de toda la documentación legal. No como amenaza. Como referencia. Un recordatorio de hasta dónde había llegado, y de cuánto había avanzado desde entonces. Pero todavía no había terminado. 2 semanas antes de la audiencia, recibí un mensaje inesperado. Era Mark, el antiguo jefe de Jason. Hola. Conseguí tu número por Brianne. Creo que tengo información que te va a interesar sobre tu hermano y tu padre. Sentí un cambio inmediato en el estómago. La voz de Mark al teléfono era tranquila, controlada. Pero debajo había cansancio. Resentimiento contenido. Ese tipo de enojo que no busca venganza, sino cierre. Fui su supervisor durante unos 9 meses, me explicó. Jason trabajaba como despachador, si es que se le puede llamar así. Hablamos casi 40 minutos. Al principio parecía solo una aclaración profesional. Comentó que nunca le gustó cómo Jason usaba mi nombre y mi identidad en la oficina, insinuando que él era el cerebro detrás del éxito familiar. Después, la conversación se volvió más seria. Inventario faltante. Auditorías internas. Facturas sospechosas vinculadas a su correo laboral. Una investigación que se inició en silencio. No avancé con cargos, admitió. Él se enteró y renunció antes de que pudiéramos seguir. Y entonces dijo algo que cambió el peso de todo. Mencionó a tu padre, agregó. Dijo que tenían un plan alternativo. Por si algo salía mal. Todo comenzó con una llamada que, en apariencia, no tenía mayor importancia. Mark, mi antiguo jefe,
Me habló de algo relacionado con bienes raíces. Dijo que había escuchado mi nombre asociado a una reclamación. En el instante en que mencionó esa palabra, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Bienes raíces. Reclamación. Mi mente fue directa a un solo lugar, el departamento. Mi departamento. Esa misma semana ya había recibido varias cartas promocionales de una empresa de administración inmobiliaria, todas dirigidas a mi nombre, y también al de Jason. Al principio pensé que era un error del sistema, una base de datos desactualizada o alguna confusión administrativa. Incluso llegué a suponer que Jason había usado mi dirección en algún formulario sin avisarme. Pero después de la llamada, nada de eso me resultó convincente. Algo no encajaba. Le agradecí a Mark y le pedí que me enviara cualquier documento que tuviera, aunque fuera informal. Accedió sin problema. Apenas colgué, abrí el registro digital de la propiedad. Fue ahí donde encontré el detalle que me heló la sangre. Mi nombre figuraba correctamente como titular, pero había una nota añadida pocas semanas después de que me mudé. Una observación mínima, casi invisible, que hablaba de una reclamación de CEO residencia pendiente de verificación. Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. No se trataba solo de intimidación. No era acoso ni amenazas veladas. Estaban intentando vincularse legalmente a mi propiedad. Y supe exactamente cómo lo habían hecho. Cuando estaba cerrando la compra del departamento, mi padre se ofreció a ayudar con algunos trámites notariales. Dijo que tenía un viejo amigo con licencia oficial y que eso nos ahorraría tiempo y molestias. En ese momento no sospeché nada. Confié. Ese fue mi error. Entre esos documentos había una declaración de intención de propiedad. Un formulario que llevaba 2 firmas, la mía y la de Jason. La suya era falsa. Después de descubrirlo, me quedé sentado durante mucho tiempo, en silencio absoluto. No sentí miedo ni tristeza. Fue algo distinto. Frío. Ese tipo de frialdad que aparece cuando algo dentro de uno se apaga definitivamente. Cuando se termina la tolerancia y lo único que queda es claridad. En ese instante tomé una decisión, no iba a seguir defendiéndome. Iba a atacar. Las semanas siguientes fueron una sucesión de gestiones, reuniones y preparación constante. Trabajé codo a codo con Sofía, mi abogada. Construimos un caso sólido: fraude, falsificación, intento de apropiación de propiedad, suplantación de identidad y acoso. Reunimos cada prueba posible: la firma falsificada de Jason, el testimonio de Mark, registros del edificio, mensajes de texto, reportes de seguridad, la carta que habían enviado y cualquier rastro documental que demostrara el patrón de conducta. Presentamos una denuncia penal, y en paralelo, una demanda civil. Pero no me detuve ahí. Jason y mi padre llevaban toda la vida esquivando consecuencias, apoyándose en la reputación de otros para encubrir sus errores. Yo quería que esta vez doliera de verdad. Hice que los documentos del caso fueran públicos. Notifiqué a las agencias de crédito e incluí el nombre de mi padre en la investigación. Alerté a la comisión notarial sobre los documentos fraudulentos. Luego di un paso más. Contacté a la iglesia a la que mi familia había pertenecido durante años. Mi padre había liderado proyectos comunitarios, campañas solidarias, eventos de recaudación. Era uno de los pocos lugares donde aún conservaba una buena imagen. No envié amenazas ni exigencias. Solo envié la verdad: documentos, informes, denuncias. Hechos. Las consecuencias no tardaron. El primer golpe real llegó en la audiencia por la orden de restricción. Jason no se presentó. Mis pruebas sí. El juez extendió la orden por 2 años completos. Jason no podía acercarse a mí, a mi hogar ni a mi trabajo. Cualquier incumplimiento implicaría arresto inmediato. Después avanzó la investigación penal. Al principio fue lenta: entrevistas, verificación de documentos, análisis de firmas. Pero cuando confirmaron la falsificación, todo se aceleró. El notario, amigo de mi padre, terminó admitiendo que había sellado el documento sin que ambas partes estuvieran presentes. Su licencia fue suspendida. Mi padre fue señalado como coautor. Semanas más tarde, Sofía me envió copia de los cargos formales: falsificación, fraude y tergiversación de titularidad legal. Jason y mi padre fueron notificados oficialmente. Después de eso, llegó el silencio. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Hasta que una mañana vi la noticia. Era un artículo local, discreto, pero claro: organizador comunitario y su hijo acusados de fraude inmobiliario. No fue un escándalo nacional, pero fue suficiente. La iglesia se desvinculó. Viejas amistades desaparecieron. La imagen que habían construido durante años empezó a resquebrajarse. El cierre final llegó semanas después. Estaba en casa, tomando café, con música de fondo, cuando alguien tocó la puerta. Revisé la cámara. Era mi padre. Solo, encorvado.
Sin Jason. Sin arrogancia. No abrí. Tocó otra vez. Esperó. Finalmente deslizó una hoja doblada por debajo de la puerta. Esperé una hora antes de recogerla. Era una carta escrita a mano. Decía: Ethan, nunca pensé que llegaríamos a esto. Creí que siempre nos perdonarías, que arreglarías todo. Pero fui demasiado lejos. Dejé que Jason me arrastrara a algo irreversible. No espero que me perdones. Solo quería decirte que lo siento. Perdí a mi hijo mucho antes de esto. Recién ahora lo entiendo. La leí 2 veces. La guardé en un cajón. No lloré. No sentí rabia. Simplemente terminé. Meses después, el proceso civil llegó a su desenlace. El fallo fue claro y no dejó espacio para interpretaciones, la responsabilidad recaía sobre ellos. El tribunal ordenó una compensación económica que no me haría rico ni cambiaría mi estilo de vida, pero sí cubría cada gasto legal y el perjuicio causado. Era suficiente. Jason intentó retrasar el cumplimiento, pero el sistema fue más rápido que sus excusas. La deuda quedó ligada a sus registros fiscales, sin posibilidad de esquivarla. Mi padre, en cambio, cooperó desde el principio. No por valentía, sino por cálculo. Sabía que era la única forma de evitar consecuencias más graves. Con el caso cerrado, mi nombre quedó oficialmente limpio. Los informes negativos desaparecieron, mi crédito fue restablecido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no había nada pendiente detrás de mí. No hubo celebraciones ni discursos internos. Solo una calma sostenida, firme, que no dependía de nadie más. Seguí con mi trabajo. Las clases de fotografía volvieron a ocupar mis mañanas. Algunos clientes locales comenzaron a recomendarme. Mi rutina se estabilizó. Ya no vivía en estado de alerta. Y en medio de esa normalidad reapareció algo que no esperaba, espacio para conocer a alguien sin miedo. Emily trabajaba en la cafetería de la esquina. Empezamos hablando de cosas simples. La primera salida fue torpe. La segunda, más suelta. En la tercera dejé de mirar el teléfono esperando malas noticias. Eso ya decía bastante. Nunca hice un esfuerzo por borrar mi pasado, pero tampoco lo dejé dirigir mis conversaciones. Mi familia existía como un antecedente, no como una herida abierta. Una noche, Emily observó las paredes de mi departamento y me preguntó por qué no había fotos antiguas, imágenes de infancia o recuerdos familiares. Pensé un segundo antes de responder. Le dije la verdad, sin dramatismo, todo lo que consideraba importante había empezado ahí. En ese lugar. En ese tiempo. Más tarde salí al balcón con la cámara. Ajusté el trípode, dejé el obturador abierto y capturé el movimiento de la ciudad, las luces extendiéndose como líneas firmes hacia adelante. No fue una foto impulsiva. Fue deliberada. Al día siguiente la imprimí, la enmarqué y la colgué frente a mi escritorio. No era un símbolo de victoria ni un recordatorio del conflicto. Era una referencia. Una prueba silenciosa de que había atravesado todo sin perderme en el proceso. Que no había ganado destruyendo a nadie, sino sosteniéndome. Aprendí que cerrar una historia no siempre significa olvidar. A veces significa elegir no volver a abrirla. Seguir viviendo con el nombre limpio, la mente despejada y la certeza de que hay límites que, una vez marcados, ya no se cruzan. Y eso, para mí, fue suficiente.